Comenzamos nuestra sesión de hoy, 7 de octubre del 2024, con la oración que diseñó, que escribió San Juan Pablo II, el Papa Peregrino, a propósito de la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y comenzamos. Qué hermosa oración. O hermosísimas, se las voy a compartir a todos, por supuesto. Ay, sí, está hermoso. Es de una belleza inmarcesible. Y si no saben lo que es inmarcesible, pues es el superlativo de maravillosa, misteriosa e inexplicable y celestial. Inmarcesible. Bueno, sí, entonces, hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario, pero a su vez, aparte de vencedora de Lepanto, es la vencedora del maligno y sus artimañas. Cada 7 de octubre se celebra la Virgen del Rosario, advocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos afectuosamente a nuestra Madre en la oración, en particular a través del rezo del Santo Rosario. Fue la mismísima Virgen María quien nos pidió que lo recemos y lo demos a conocer para que podamos obtener gracias abundantes. El rosario es inobjetablemente una oración mariana, es decir, una ayuda certera para crecer en el amor a la mujer con M mayúscula, por quien vino la salvación. Porque Jesús, nuestro Redentor, fue concebido en su vientre por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no siempre reparamos en que es, antes que nada, una oración cristocéntrica, el rosario. Es decir, una oración centrada en Cristo. Porque la enunciación de los misterios y las Aves Marías que se suceden unas a otras nos ayudan a contemplar y a meditar en la vida de nuestro Salvador Jesucristo y a hacerlo en compañía de María, su madre, siempre cercana a su Hijo. Ella entonces nos enseña a contemplar los misterios de Jesús a través de su mirada maternal, porque todo en María es una invitación a amar a su Hijo y dar la vida por Él. Podemos decir en consecuencia que el rosario es la escuela de oración a la Virgen. En otras palabras, al lado de María aprendemos a escuchar la voz de Jesús con toda reverencia. Un poco de historia vale la pena repasar. En el año 1208, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los monjes dominicos. Se llaman dominicos precisamente por Santo Domingo, Domingo, fundador de los dominicos, y le entregó en las manos la Virgen a Santo Domingo un rosario, muy probablemente en la forma en que hoy lo conocemos. Luego la Madre de Dios le enseñó al santo español, era español, Santo Domingo de Guzmán, la manera como habría de rezarlo. El rosario era la respuesta de la Virgen a los ruegos de Santo Domingo, quien le pedía ayuda para que la herejía de los albigenses, otra versión de los cátaros o religión de los puros, fuese derrotada. Antes de retirarse,
Nuestra Señora le encomendó a Santo Domingo que difundiera la oración. Así lo hizo, y el rosario en los siglos posteriores fue calando cada vez más hondo en el alma de los católicos y extendiéndose como una práctica universal. Simultáneamente nacía y crecía la devoción a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, cuya fiesta los católicos conocedores celebramos hoy. Una referencia muy, muy importante para que entendamos el tema principal que hoy vamos a tratar, y es el de la guerra genocida entre dos bandos genocidas, los israelitas y los islámicos, los judíos y los musulmanes. Es la batalla de Lepanto. Uno de los episodios determinantes que contribuyen al arraigo histórico de esta advocación mariana, Nuestra Señora del Rosario, y para la difusión del Santo Rosario en la historia de la Iglesia, fue lo que ocurrió en la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, en el Golfo de Patras, frente a la ciudad de Naupacto, ciudad griega que en aquel entonces era conocida como Lepanto. En dicha batalla, una coalición de tropas y fuerzas navales cristianas debían enfrentarse a la armada marina del Imperio Otomano, de raigambre islámica, con el propósito de detener las ambiciones islámicas expansionistas de dominar toda Europa, todo Occidente, y recuperar la soberanía sobre el Mediterráneo, que habían perdido en las guerras Habsburgo-otomanas o austroturcas, conocidas también como las guerras del Turco, en las que interviene también el Reino de Venecia. Entonces los musulmanes iban a procurar recuperar los territorios perdidos en la guerra que los turcos habían tenido contra el Imperio Austrohúngaro. Era una guerra de revancha y la armada musulmana islámica era varias veces superior. El número en cañones, en elementos de guerra, extraordinariamente superior a la armada cristiana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que en dicha batalla, vamos a ver, antes de la batalla, las milicias cristianas se encomendaron a la Virgen María y rezaron juntos el rosario, hincados en las cubiertas de sus navíos de guerra. Ese día los cristianos obtuvieron un triunfo contundente que fue atribuido a la intercesión de María, Madre de Dios, protectora de la cristiandad. De ahí el extraordinario simbolismo que para nosotros tiene la victoria de Lepanto. Enterado del triunfo de la armada cristiana, el Papa San Pío V, quien había sido dominico, en agradecimiento a la Virgen María, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, a celebrarse el primer domingo de octubre. Además, incorporó el título de Auxilio de los Cristianos en las letanías dedicadas a la Virgen María, como un homenaje a la señora que armó de valor a los defensores de la cristiandad. Años más adelante, el Papa San Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario, y el Papa Clemente XI extendió la celebración a toda la Iglesia de Occidente. A inicios del siglo XX, San Pío X fijó definitivamente el 7 de octubre, día de la batalla, como el día oficial para esta fiesta, e inmortalizó estas palabras que intentan recoger el espíritu de esta devoción. Dijo el Papa San Pío X: denme un ejército que rece el rosario y éste vencerá al mundo. Repito, denme un ejército que rece el rosario
y éste vencerá al mundo. Rosario significa corona de rosas, y tal como lo definió el propio San Pío V, es un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo un saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Aves Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. En los albores del siglo XXI, San Juan Pablo II, quien añadió los misterios luminosos al rezo del Santo Rosario, señalaba en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Virgen María, que esta oración mariana, en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en ese tercer milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. El rosario es, pues, la oración propicia para estos tiempos recios, para el mundo y para la Iglesia. Y el Papa peregrino, San Juan Pablo II, concluía aquel documento con la hermosa oración compuesta por el beato Bartolomé Longo, el apóstol del Rosario, oración con la que hoy hemos comenzado nuestra sesión. Bien, actualmente termino esta pequeña introducción sobre la fiesta de hoy. El santuario más famoso del mundo dedicado a la Virgen del Rosario es el de Pompeya, en Italia, fundado precisamente por el beato Bartolo Longo a mediados del siglo XIX. La Virgen del Rosario es la patrona de la Orden de los Predicadores Dominicos de la República de Colombia. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, así se llama en el lenguaje colombiano originario, y de la Unidad Militar de Emergencias de España. Es ampliamente venerada en Argentina, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá y otros países de Hispanoamérica, como el Perú, a donde llegó la primera imagen de la Virgen del Rosario a tierras americanas, donada por el rey Carlos V de España en 1643. Bien, hasta aquí nuestra alusión a la gran fiesta que hoy, cuando menos, deberíamos celebrar con el rezo del Santo Rosario, así sea faltando unos minutos para la medianoche. Bien, y basándome justamente en esta explicación que he dado sobre esta cuestión del Santo Rosario, quisiera aclarar para muchos que me lo han preguntado cuál es mi posición o cuál debe ser la posición de un verdadero católico frente al conflicto que actualmente está a punto de derivarse en una tercera guerra mundial. Y ojo, no estoy exagerando, ni estoy siendo un profeta dramático del desastre, ni un tremendista, ni los quiero asustar, porque recuerden que rosario en mano podemos vencer cualquier peligro, tanto espiritual como físico. Y precisamente por eso he comenzado con la descripción de la milagrosa batalla de Lepanto, que además fue interesantísimo porque en cuanto los cristianos terminaron de rezar el Santo Rosario en la cubierta de sus barcos, el viento marino que soplaba en contra de las galeras cristianas cambió 180 grados de dirección, empujó a las galeras cristianas en medio de la flota turca, la partió en dos y el desastre turco fue tan fantástico que nunca los otomanos turcos volvieron a representar un peligro para Europa. Ahora lo son, pero no por alguna armada o por algún ejército invasor con armas. No, ahora lo son porque cada familia musulmana tiene 6 hijos en promedio. Y las familias europeas
cada día descienden más y ya están por debajo del un hijo por familia, en punto 9. Entonces la conquista del Islam es de manera, pues vamos a decir, inminente y sobre todo en el orden de la generación de vida, de la generación de guerreros islámicos desde chiquitos, porque en el Islam no hay civiles, todos son militares y todos están dispuestos a ir al paraíso de Alá si matan a un cristiano, porque en el paraíso de Alá los esperan 74 vírgenes para fornicar durante toda la eternidad. ¿Qué es eso? Ese es el cielo musulmán. Eso es lo que les prometió Mahoma a sus seguidores si mataban cristianos. Y hoy 1,000 y pico de millones de musulmanes se tragan el cuento de Mahoma siglos después de la fundación, después de muchas derrotas, y ahora basándose en su explosión demográfica, están haciendo una invasión demográfica en la Europa cristiana. Y ya, por ejemplo, en Inglaterra hay más mezquitas musulmanas que templos católicos y protestantes juntos. Francia ya va para allá. España otra vez va para allá. Italia, la presidente, y se dice correctamente la presidente, no la presidenta, aunque la Sheinbaum la ponga con A mayúscula al final, feminista al fin, porque ente es el ente o el individuo de sexo masculino o femenino que preside un país, una reunión, un equipo, etc. Entonces, la alocución correcta es la presidente. No hay la estudianta, ¿sí? O la comedianta, o la participanta, por favor. Seamos cultos y civilizados, y no silvestres, como dijo alguien por ahí atinadamente. Pero hasta los más cultos dicen presidenta. Pues sí, porque ya es para quedar bien, porque la presidenta, pues ya dijo que así se debe decir, ¿no? Bien, entonces en este asunto de la guerra entre Israel y el Islam, porque así es, Israel ha abierto 7 frentes de batalla con otras tantas naciones islámicas y se está enfrentando a las naciones islámicas que tienen el apoyo de un gigante llamado Irán. Irán tiene casi 90 millones de habitantes e Israel no llega a los 9 millones. Para que tengan ustedes una idea, Irán es cientos de veces más grande que Israel. Y tienen encerrados a los palestinos, que es donde se origina el conflicto, en un territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas. Ahora, yo quiero que hagan una operación muy simple. Dividan 2 millones entre 360. Y va a tocar como a 5,500 habitantes por kilómetro cuadrado. Más denso que cualquier ciudad de cualquier lugar del mundo. Es el país más densamente poblado de la tierra. Prácticamente vivían, porque ya muchos se fueron por la guerra, digamos que vaciaron la franja de Gaza y quedan unos cuantos miles, pero cuando todavía hace un par de años estaban todos allí, pues vivían prácticamente como si estuvieran en literas. ¿Y por qué vivían allí? Porque allí los encerraron los judíos en la franja de Gaza. Entonces mi posición, la doy de título para empezar la explicación, es que voy a silenciar. ¿Qué es eso? Es que en esta guerra no hay buenos y malos. Entre judíos e islámicos no hay buenos y malos, porque a cual más de peor. Vamos a hacer un análisis
tanto histórico como teológico del asunto, porque así se titula la sesión de hoy, Teología de la Guerra entre el judaísmo, entre Israel y el Islam. A ver, vamos a ver, ¿dónde empieza el conflicto? El conflicto empieza en el momento en que Caín mata a Abel. O sea, empieza en el Génesis, que los historiadores más acertados, según mi opinión, estaría cifrándose en alrededor de hace 6,000 años. Aunque hay otros que hablan de millones de años, pero yo me voy más por una cantidad corta de años en comparación a millones. Desde luego, para contradecir al Peje, que dice que México se fundó hace 10 millones de años, ¿no? Como lo dijo en una de sus mañaneras. Bueno, entonces, el conflicto empieza en tierras bíblicas, en tiempos del Génesis, cuando Caín mata a Abel y Caín se ve obligado a huir de donde vivía con su familia, con su papá y su mamá, que eran Adán y Eva, nuestros primeros padres, y de Caín tenemos la raza cainita. Y los cainitas, en una síntesis brevísima de 3 palabras, los cainitas bíblicos son los islámicos de hoy, los árabes, los musulmanes de hoy. Aunque habría que ver la letra chiquita, pero en términos generales, así es. Nos dice a propósito de esto que Héctor Rosales nos dice, porque dice Héctor que los israelitas lo boletinaron porque creyeron que por sus críticas apoyaba el terrorismo islámico, o por criticar cuando mataron estadounidenses para generar una guerra con Estados Unidos contra Egipto, con amenazas, lo mismo que al embajador de Inglaterra, John Benjamín, que intentó amedrentar, pero él, amigo de López Obrador, lo expulsaron del país por apuntarle a una mujer con una R-15 en la cara en el norte de México. Yo creo que no podemos apoyar en ninguno y no es nuestro asunto. Bueno, en lo último sí difiero un poco porque sí es nuestro asunto, Héctor. ¿En qué sentido es nuestro asunto? En que una guerra escalada, como probablemente lo parece, a un nivel atómico, en donde a lo mejor no se use una bomba de 100 kilotones, pero sí se usen bombas de 1 o 2 kilotones para aniquilar grandes centros poblacionales de manera quirúrgica. Eso va a afectar, como se afecta con un buen tiro en bolas de billar, que todas se van al hoyo con un solo golpe. Con un solo golpe que ocurra a escala atómica o a mayor escala de lo que en estos momentos está ocurriendo, donde ya Israel, el día de hoy, aunque ya para esa zona del planeta, el día de hoy ya es mañana, día 8. Sí. Bueno, el día 7, en el aniversario del ataque brutal, terrorífico, espantoso, Sí. inobjetablemente monstruoso del grupo terrorista Hamás en territorio israelí, donde por lo menos mataron a 1,500 civiles inocentes y secuestraron alrededor de 300 o un poco menos, de los cuales más de un centenar no han sido regresados a su tierra natal. Ya no viven muchos. Y muchos ya no viven, ya los mataron. O sea, yo creo que uno de los crímenes más grandes que podemos atribuir al Islam exacerbado, al Islam extremista, que de por sí todo el Islam es extremista, pero los terroristas lo son aún más. Es algo así como el extremo del extremo, de la fatalidad, del fanatismo, de la adoración a un Alá, que es un Dios cruel y misericordia y guerrero, que promete el paraíso a quienes se expongan la vida matando y haciéndoles la guerra a los cristianos.
este crimen que ocurrió hace exactamente un año, creo que era domingo, 7 de octubre del año pasado, fue replicado por Israel con la aniquilación de todos los centros de producción de armas del grupo islámico. Sí, O sea, prácticamente los terroristas de Hezbollah y de Hamas se quedaron sin posibilidades de fabricar su propio armamento a partir del bombardeo brutal que hoy hicieron los aviones F-35, que son unos aviones que parecen diseñados por un espíritu maligno. Hagan de cuenta que son demonios voladores, con una velocidad asombrosa, con una precisión letal, con una capacidad de atinarle a un disparo a varios kilómetros de distancia, con niveles de precisión de unos cuantos milímetros de margen de error. O sea, es un diseño que se antoja imposible para una mente humana, el armamento del que disponen con sus aviones y otras armas, como el rayo láser, los soldados del ejército de Israel. La réplica de Israel del día de hoy fue tan brutal como la invasión de hace un año realizada por Hamas, por el terrorista Hamas, al territorio israelí. Y ahí se van. Y ahora vamos a esperar el golpe de revancha del mundo islámico. Porque Irán parece ser que tiene un arsenal superior a la de la misma Rusia. Según cálculos militares que a lo mejor están un poco exagerados, pero que no me asombraría que fueran reales. pues ya hicieron la prueba. Lanzaron unos misiles que no pueden ser interceptados. Aquí sí lo que quisiera recordar es que ese terrorismo islámico está siendo apoyado también por la élite. No es normal ver al presidente de Francia, Emmanuel Macron, Aplaudiendo a los convocando terroristas. un boicot para que no se le den armas al Estado de Israel y favorecer a los grupos extremistas. La CNN criminaliza como terrorismo cualquier acción por parte del Estado de Israel, pero no las acciones del Hamas contra civiles. Así es. Morena respalda ampliamente a los terroristas islámicos. Uh-huh. El periódico La Jornada, para no hablarnos de los crímenes que se cometen en nuestro país, nos dice que Israel está masacrando a los palestinos. La Organización de las Naciones Unidas, el día de hoy, emite un comunicado en que dice que Israel respondió con crímenes de guerra a un pequeño ataque del grupo terrorista Hamas. Pequeño ataque, ¿eh? La Corte Penal Internacional declara criminal de guerra al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero no así a Nicolás Maduro. Ajá. La Organización Mundial de la Salud también declara que, bueno, se mete en asuntos de política, se supone que era una institución de salud, y se mete en asuntos de política diciendo que Israel ataca deliberadamente hospitales, solo que no explica que dentro de los hospitales o debajo de los hospitales también hay acopio de armas de fabricación iraní y también de otras que se trafican también desde Estados Unidos, que se cree que es armamento que llega de Ucrania. Uh-huh. La UNESCO igualmente respalda al terrorismo islámico. En cualquier red social nos ponen anuncios en que nos exigen donar y nos ponen niños llorando, mujeres diciendo que sus hijos mueren de hambre, pero nosotros no sabemos a dónde va ese dinero realmente y quién está pagando toda esa enorme campaña de propaganda. Si nos vamos a España, la gente comunista del partido Podemos, que ha sido financiada por el dinero de la cocaína de Evo Morales y de toda la izquierda latinoamericana, de Pablo Iglesias o de Irene Montero, que apoyan la pedofilia, constantemente están junto con una rusa que se llama Ina Afinogenova, que vino a entrevistar hace poco a López Obrador, diciendo que el Estado de Israel es criminal, pero nunca los he escuchado denunciar los crímenes practicados por el Islam. De hecho, los justifican como una fuerza de rebelión, ¿no?, contra un opresor. Sí. Rusia también está metido en alianzas para defender a esos grupos terroristas. Uh-huh. Cuba no se diga. Nicolás Maduro también. Nicolás Uh-huh. Maduro incluso estableció líneas aéreas con su aerolínea Covianza entre Venezuela y el Estado iraní. De hecho, Hugo Chávez tuvo varios productos industriales con los iraníes.
Y pues vemos entonces un bloque muy fuerte, o sea, tampoco hay que pensar que esos grupos como Hamas o como el Hezbollah son débiles, ¿No? porque han tenido mucho poder. Sí. Durante el gobierno de Barack Obama, él les dio todo el permiso, el desarrollo militar nuclear a Irán, les facilitó y también dio fuertes sumas de dinero a la causa del Hamas y del grupo Hezbollah. Pero también es interesante como complemento de lo que Héctor nos acaba de revelar, que es sumamente sólido, la ingente cantidad de apoyo, la increíble cantidad de apoyo que Biden le da a Israel. Por supuesto. Entonces, como que están atizando el fuego las élites. Así es. ¿Con qué propósitos? Me pregunto yo. ¿Con qué propósitos? ¿Por qué dotar de armamentos letales a ambos bandos? Y ambos bandos esgrimen razones, entre comillas razones, que vamos a analizar a continuación. A ver, ¿quiénes fueron los primeros ocupantes del actual territorio palestino-israelí? Pues los judíos. Los judíos del tiempo de Jesús y desde antes. ¿Y después qué ocurre? Recuerden, según palabras de Cristo, que llora al ver Jerusalén y profetiza su destrucción, esta se cumple en el año 70 de nuestra era, bajo el poder brutal, aplastante, todopoderoso de la Roma imperial, que expulsa a los judíos de su tierra, de todo el territorio que actualmente ocupan, que expulsan a los judíos de Jerusalén. Roma destruye Jerusalén y después, en una colina que los judíos procuran defender durante unos años más, también Roma los aplasta finalmente. Y cuando toma la fortaleza que defendían los judíos, en ese momento se me escapa el nombre de ese lugar, encuentran que los judíos habían preferido suicidarse antes que ser vencidos o tomados prisioneros por los romanos. ¿Qué hicieron? Perdón. ¿Qué hicieron los pocos? Digo pocos en comparación a los que eran, pero de todas maneras fueron unos centenares de miles. ¿Qué hicieron los centenares de miles de judíos que quedaron vivos después de la destrucción de su tierra y de la toma de su tierra por Roma? Al grado de que Roma se anexó al imperio, lo que actualmente es Palestina e Israel, y Siria, y Líbano, y parte de Irán, o sea, parte de Persia. Roma le llamaba al Mediterráneo el mar nuestro, el Mare Nostrum. ¿Sí? Hagan de cuenta que para Roma el Mediterráneo entero era un charquito para sus diversiones militares. El Mare Nostrum, todo el Mediterráneo, con sus miles de kilómetros de costas, desde la punta de España, que casi toca con Gibraltar, atravesando hacia todo el oriente, hasta llegar a Turquía. Tenemos un enorme mar, habría que buscar sus dimensiones en kilómetros cuadrados, pero deben ser cuando menos un par de millones de kilómetros cuadrados. Un territorio similar al territorio de la República Mexicana actual. Ese imperio romano que echó a los israelitas de su tierra provocó lo que en la historia se conoce como la diáspora, que en lenguaje judío significa la gran dispersión. Y los judíos se llevaron su oro. Se llevaron su oro en dentaduras, en el estómago o escondido en el ano, al que sacaban con pequeños hilos muy bien aceitados para que pudieran cruzar grandes distancias, y se establecieron en diversos confines de la tierra. Y ojo con lo que viene a continuación.
¿A qué se dedicó el pueblo de Israel en donde quiera que estuvo? A la usura. Crearon los grandes bancos. Todos los grandes bancos de la actualidad. El Citigroup, el BlackRock, el banco de bancos, el Bank of America, la Citi de Londres, el Banco de Moscú, El JP Morgan. el JP Morgan, Ajá. y otros muchos son dueños judíos de sangre, de raza y de religión sionista, que consideran a nuestro Señor Jesucristo como el más falso y terrible de todos los profetas. Por lo tanto, el judío de inclinación sionista, que espera que el pueblo judío reciba finalmente la promesa de Dios, de yo te daré la tierra, pero no el territorio de unos cuantos miles de kilómetros cuadrados que actualmente es Palestina y alrededores, sino la tierra, el planeta entero, la tierra. Esperan pues que Dios, el Señor de los ejércitos para ellos, cumpla su promesa y los haga dueños y señores de la tierra. Ya casi lo son. No dominan en gran medida la India, aunque ya tienen una fuerte presencia en China, económica, muy fuerte presencia económica en China. ¿Sí? Es probable que si Trump gana las elecciones, su poder se vea muy acotado en la Unión Americana. Hay naciones como Argentina en la actualidad, o el pequeño El Salvador, o naciones como Hungría o Polonia, en donde se han librado de la peste sionista y de alguna manera representan baluartes del cristianismo católico. Pero prácticamente el sionismo judío sigue avanzando en apoderarse de lo que, según ellos, les prometió Dios Padre: el dominio y la posesión de la tierra entera. En banca, en comercio, en cultura, en religión, en deportes, en medios masivos de comunicación, en moneda, en política, en todo lo que ustedes gusten, y en narcotráfico, desde luego, etc. ¿Por qué no cesa el narcotráfico? Porque los bancos de ellos reciben un promedio de 2 billones de dólares al año, producto del narcotráfico mundial. ¿Quién va a querer clausurar un negocio de ese tamaño? Probablemente hasta un católico se vería tentado a venderle su alma al diablo a cambio de unos cuantos billones de dólares en su cuenta bancaria. Mientras ellos sean los dueños de la banca mundial en un 90 y tantos % de extensión, es absolutamente seguro que el narcotráfico, junto con la trata de personas, seguirán siendo los dos negocios más bollantes del planeta Tierra. Por cierto, el negocio de la trata de blancas o tráfico de personas, particularmente de niñas y mujeres, para la prostitución, es otro negocio que el sionismo domina, maneja a su entero antojo. Ese es el lado judío. Y digamos que los primeros habitantes de esa región son ellos, pero fueron expulsados. Y pasó un milenio después de la expulsión. Y poco a poco, desde la famosa prédica de Mahoma en el siglo VII o VIII, empiezan los musulmanes árabes a ocupar la actual Palestina, lo que actualmente sería todo el territorio en donde está la Franja, donde está Israel, donde está Líbano, donde está el propio Israel, etc. Empiezan a ocuparla y pasa otro milenio. Y así hasta 1917, cuando el gobierno británico, infiltrado por la masonería, infiltrado por el sionismo, a través de un documento que se llamó la Declaración Balfour, manifestó públicamente su apoyo hacia el establecimiento de un hogar
para el pueblo judío en la región de Palestina. Y entonces llegaron los judíos de sangre, de religión, esa que odia a Cristo porque es el peor de los profetas, y ocuparon el territorio árabe a sangre y fuego. Echaron a las familias de sus casas después de 1000 años o más de que las familias islámicas habían ocupado el territorio en disputa. Los echaron y se apoderaron militarmente, sobre todo desde 1948, desde 1948 que se declara la independencia de Israel, que consigue ganar la guerra de los 6 días, y entonces los palestinos reclaman hoy, desde 1967, reclaman que se funden, que se hagan 2 naciones. La nación palestina, ¿sí?, de religión musulmana, y la nación judía, de religión judía, también anticristiana, por supuesto, pero los judíos se negaron. Los judíos se negaron a que hubiera 2 países. Y entonces se encerraron a los palestinos en la Franja de Gaza. Y es tan inhumano ese encierro que 2 millones y pico de palestinos viven en un territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados, que es más chiquito que el Distrito Federal. Mucho más pequeño. Donde viven entonces hacinados en 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando México, la Ciudad de México, tiene 4.000 y ya está densamente poblada, pues allá se pasan hasta 5.500. Mucho más que 4.000. Y entonces el conflicto es porque ¿quién tiene derecho a la tierra? Al territorio que bíblicamente se llamó Palestina y que de alguna manera queda reducida a una franja muy pequeña. Dice Héctor Rosales, nos faltaron las cruzadas. A ver, da tu opinión sobre el punto, Héctor. Eso me permite tomar un poco de agua. ¿Qué nos quieres decir de las cruzadas? Bueno, que se supone que los cristianos seríamos los verdaderos herederos de Jerusalén, ¿no? ¿Sí? Del monte de Sión, porque es pues la tierra prometida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el rey de España hasta la actualidad sigue ostentando el título de rey de Jerusalén. Felipe VI sigue siendo hasta hoy como el rey de Jerusalén. Sí. Obviamente que es un título honorario o simbólico. En las cruzadas aparece esa orden conocida como los Caballeros Templarios, que posteriormente pues son perseguidos por la misma Iglesia Católica por sus prácticas de brujería, hechicería y rituales extraños, que decían que rendían culto a un Baphomet, como lo hacen los masones. Sí, al dios Baphomet, ¿sí? Al diablo Baphomet. Esa clase de culto, al parecer, tendría que ver también con los orígenes del Islam. El supuesto Alá vendría a ser un andrógino. De hecho, para las creencias de Mahoma, el padre de Mahoma y el abuelo de Mahoma rendían culto a un demonio que se llamaba Ubal, que en la Biblia lo encontramos en el Antiguo Testamento, que los pueblos semitas muchas veces tuvieron culto a los Bales. Y ahí donde está la Meca, ahí en Arabia, de donde se extiende este culto sectario oscuro, tenían culto a un demonio por cada uno de los 360 días del año que ellos tenían. Solo que posteriormente con Mahoma mezcló cosas del Antiguo Testamento con ese antiguo culto demoníaco de los semitas, y ese es el origen de la doctrina falsa del Islam, que es sobre todo y ante todo anticristiana. Años después, creo que durante el reinado de Carlos V de España, apareció un judío que decía ser rey de una nación y había convencido al Papa de emprender una nueva guerra para restablecer
el reino de Israel. Ahorita no me acuerdo del nombre de ese judío, pero la gente del rey Carlos V no le creyó y lo mandaron a ejecutar por la Inquisición. Pero el Papa ya estaba de acuerdo con emprender una nueva guerra contra el Islam, pero ya en ese entonces dijo Carlos V que pues no era conveniente. Ujú. Luego nos pasamos hasta, bueno, los templarios son perseguidos, son acusados de toda clase de crímenes sexuales, así como los que ahorita estamos viendo, ¿no? Ujú. Y se esconden principalmente en países como Escocia o el norte de Europa, donde particularmente en los años siguientes se van a desarrollar toda clase de sociedades secretas. La Primera Guerra Mundial es un periodo importante, porque existía el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano tenía el control de Palestina, Ujú. de toda esa región. Entonces, la población, tanto judía como árabe o cristiana, se le comenzó a engañar por parte del Imperio Británico sobre que era necesario que conquistaran su independencia, que se rebelaran contra el Imperio Otomano. Y así fue que el Imperio Británico estuvo financiando las revoluciones contra el Imperio Otomano, que en realidad ellos lo que planeaban era adueñarse de esos territorios para posteriormente crear el Estado de Israel. En Turquía, quienes dan el golpe de Estado es una sociedad de judíos pertenecientes a la masonería que se conocían como los jóvenes turcos. Son los que emprenden el golpe de Estado contra el califa. El líder de esta organización se llamaba Mustafa Kemal Atatürk y es el que El creador de finalmente, Turquía. exactamente, los palestinos salieron a Lawrence de Arabia creyendo que iban a conquistar su independencia Ujú. y en realidad lo único que hicieron fue adueñarse de ese territorio los británicos. Otra cosa que es bien importante es recordar que Hitler es el verdadero fundador del Estado de Israel, porque los judíos que vivían en Alemania, los llamados yeques, nunca quisieron irse a vivir a Israel o a lo que es Palestina porque decían, pues ahí no hay nada. Nosotros somos prósperos aquí en el corazón de Europa, en Alemania. Estaban bien viviendo en Europa. Pero los Rothschild empiezan a financiar al Partido Nacional Socialista y a diversas personalidades intelectuales, incluido el compositor alemán Richard Wagner, para generar un ambiente de odio contra todo lo que fuera judío. Y de esa forma, con esa segregación, los judíos de Europa terminarán diciendo, no, pues sí nos vamos a A Palestina. Palestina porque nos hace falta tener un territorio, porque pues somos un pueblo, pero somos un pueblo sin territorio. Los Rothschild no habían financiado el movimiento sionista hasta después de la muerte de Teodoro Herzl, cuando le vieron negocio, cuando le vieron intención de poder fomentar un conflicto a gran escala entre el mundo islámico y el mundo occidental. Tendría que ser a través de un denominado Estado aliado, que en ese entonces sería el Estado de Israel. Porque inicialmente, si ustedes revisan los escritos de Theodor Herzl, en su libro El Estado Judío de Arjudenstadt, dice claramente que pues no tendría que ser en específico en Palestina donde crearan el Estado de Israel. Se consideraba la Patagonia Argentina, se consideraba que también podrían hacerlo en Madagascar, en cualquier territorio que supuestamente no estuviera muy poblado, ¿no? Obviamente que no le iban a consultar a esos pueblos Claro. si iban a invadir en eso. Como no consultaron a los palestinos. No, los consultaron. Además, en esos territorios también vivían judíos y habían vivido más o menos en relativa calma, ¿Sí? en relativa tolerancia con otros pueblos. Todo se empieza a radicalizar a partir de que la misma Organización de las Naciones Unidas, que hoy condena como criminal al Estado de Israel, fomentaba precisamente la colonización. Ellos tomaron la decisión, obviamente influidos por los intereses de la élite, de crear un Estado judío en esa región. La ONU propone año con año, junto con China comunista, que se creen dos estados, que se reconozca una nación palestina, que serían los territorios de Gaza y de Cisjordania, Ujú. y que se cree un Estado de Israel que es el que ocupa mayoritariamente el territorio. Sin embargo, las autoridades del Estado de Israel dicen que No. reclaman todo el territorio y que los palestinos van a tolerarlos vivir ahí. Pero si revisamos los autores del Estado de Israel, las declaraciones de los primeros ministros de los Estados de Israel, pues dicen cosas muy graves.
Dicen que los palestinos son menos que animales, Sí, que cuando ellos tomen el poder van a ser menos que cucarachas sí. drogadas en una botella con humo. Ujú. No me acuerdo qué primer ministro de Israel dijo eso. Tenemos declaraciones del primo de Ernesto el Che Guevara, que fue el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, era el primo de Ernesto el Che Guevara, Ajá. diciendo que queremos que el mundo se dé cuenta que estamos locos, que si queremos podemos matar a todo el mundo, que Ujú. tenemos ojivas apuntando a todas las ciudades del mundo si a Israel le pasa algo. Eso es cierto. Entonces Eso es verdad. Sí. estamos hablando de gente muy, de gente muy extremista, de gente muy peligrosa, pero del mismo lado, si tuvieran ese poder, créame que el Islam estaría más o menos en ese mismo tenor. Sí, por eso digo que no hay un bando bueno y un bando malo, sino que son dos No, demonios no, en guerra. ajá, sí, 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 Y que a nosotros nos toca orar por la paz, porque ojalá Dios no quiera que ese conflicto se escale a un nivel que se salga de control. Y si tienen ojivas nucleares apuntando a medio mundo o a todo el mundo, yo así lo quiero que se dice. imaginen ustedes de dónde ha salido ese dinero. Pues de la banca, que es propiedad de ellos. Y por lo tanto el dinero que tienen es prácticamente inagotable, porque si ellos quieren, imprimen los billetes necesarios en la Fed para que Estados Unidos los siga financiando. Porque es como sacarse el dinero de la bolsa por arte de magia, con la impresión de billetes. Sí. ¿Cuánto? Lo que se necesite. ¿Para qué? Para armamento nuclear. Ahora, sí creo que tanto de un bando como de otro ha habido miles de muertos civiles. Tanto los palestinos han matado civiles israelitas, como los israelitas han matado civiles palestinos, y probablemente bastante más. Cuando menos en lo que es la Franja de Gaza, la contabilidad que se lleva por parte de las Naciones Unidas marca 47,000 palestinos muertos, de los cuales la tercera parte son niños. La cifra es creíble, pero los crímenes por el lado del bando islámico, pues también son brutales, tal vez menor en cuantía numérica, porque pues son mucho menos los judíos que los palestinos, que los islamitas, en cantidades millonarias. En fin, y otra aportación que nos estás haciendo, Netanyahu sacrificó a los israelíes civiles. Cierto, el informe de Jericó revela que el ejército israelí dejó a Hamás masacrar a los israelíes. Brutalmente cierto. Me lo sacaste de la boca, Héctor, que el ataque del 7 de octubre de hace un año fue propiciado por el mismo Benjamín Netanyahu para tener pretexto de hacer la declaración de guerra que está en curso. No les importa la Apocalíptico, vida. No les importa apocalíptico. la vida de los civiles. No No les les importa. importa. Un año antes habían recibido un informe de la CIA que tienen infiltrado el Hamas, que sabían que estaban preparando algo. Él no hizo absolutamente nada. No Es avisó más, al ejército. pues yo no sé cómo funcione la estructura, ¿no? Creo que esos comunicados deben de llegar primeramente, yo creo que al primer ministro. Y de él y su gente, nadie tomó cartas en el asunto. Lo que sí se sabe es que las personas que, por ejemplo, estaban en el punto de monitoreo, que tienen la vigilancia de los muros, bueno, no es un muro, es como una especie como de reja, muy fácilmente de romper, ¿no? Yo no sé cómo, por ejemplo, llegaron volando gente de Hamas si se supone que tienen una fuerza aérea tan poderosa, sistemas de radares 24 horas, Sí, o sea, no la es cúpula de creíble, hierro. no es creíble ese ataque. Así es. Ponen en videos de que quienes vigilan esas cámaras son mujeres que se las pasan haciendo videos de TikTok todo el día. En serio, mujeres que son supuestamente soldados del ejército israelí, muy vanidosas, que se la pasan pintándose la cara y haciendo videos de TikTok.
Y yo como que digo, ¿por qué están esas personas ahí, no? Ujú. En vez Yo creo que de todo es como soldados una, bien entrenados. es toda una estrategia. Sí. O no sé, que pudiera ser indisciplina, pero me resulta muy difícil pensar que el Estado de Israel tuviera No, esa no, no defensa. es creíble, no es creíble. En fin, yo quisiera con esto dar por terminada la exposición y pasar unos cuantos minutos a que nos hagan preguntas tanto a Héctor sobre a mí, sobre ese tema que debería tenernos, como lo dijo el Papa, hincados de rodillas para ganar la guerra, con la mano en el Santo Rosario. ¿Quién quiere comenzar con las preguntas? Adelante. Recording stopped. Recording in progress. Preguntas, comentarios, aportaciones, dudas, sentimientos, soy todo oídos. Recuerden que los lunes siempre enfocamos nuestro tema a cuestiones de orden teológico y esto, pues a la luz de la teología sería, si es que la guerra sigue escalando, yo lo vería como un escarmiento para toda la humanidad o cuando menos para las naciones directa o indirectamente afectadas. Por la escalada de precios, por el encarecimiento de la gasolina a niveles estratosféricos, por el encarecimiento de las cadenas de suministro, porque el estrecho de Hormuz sería prácticamente aniquilado o clausurado por la guerra, que es por donde pasa el 30% del comercio mundial. Las consecuencias para México y para toda América Latina serían, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, verdaderamente catastróficas. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, duda, sentimiento, opinión? Adelante. ¿Quién comienza? Doctor, de por sí está el país con este comunismo que acaba de entrar ¿Sí? pésimamente mal y con esto, pues no me imagino cómo nos va a ir. La verdad, horrible. Pues sí, además que Aparte, Israel ya le pidió apoyo a la Claudia y seguramente hasta donde yo voy, Claudia no ha contestado. ¿Apoyo para qué? Apoyo para Israel. ¿A Claudia? Benjamín Netanyahu le escribió a pues, Claudia Sheinbaum y le pidió el apoyo oficial de México a la postura israelita. Y Claudia ¿Y no ha con qué? contestado ni va a contestar. no, ¿Y con qué lo va a porque apoyar? Moralmente, Benjamín Netanyahu pidió un apoyo moral, pidió que se declare contra el terrorismo islámico. Pero yo me pregunto, ¿y el terrorismo israelí? Los bombardeos yo, brutales que han dejado en las zonas bombardeadas un número no contabilizado de muertos civiles. Está difícil. y luego aparte, pues, esta Claudia, pues está con Rusia, o sea, están aliándose con Rusia y Rusia está aliada con Irán. Ajá. E Irán es el que apoya principalmente con armas y dinero, aviones, misiles, y que probablemente tenga bombas atómicas, apoya al mundo islámico. De hecho, Irán es un país islámico. Uh-huh. Creo que Pues se Oliva me había olvida, ¿no? levantado la mano. Adelante, Oliva. Dice Grace, los hijos de Ismael, hijo de Agar, ¿de qué nación son? Pues son los ismaelitas, los árabes, los islámicos, los musulmanes, son los hijos de Agar, los descendientes de Ismael. Así es. Gracias, profesor. Lamentablemente no puedo estar en toda la sesión, pero y ya parte de la pregunta que tenía ya la mencionó acerca de Sheinbaum, pero ¿hay alguna posibilidad que México pudiera ayudar con tropas? No, ninguna. No. No, ninguna posibilidad.
porque en el caso pues de que ¿Qué? ha habido otra... No, como por es que ejemplo, logísticamente hablando sería una tontería. ajá, Tan solo el coste del transporte y el mantenimiento de la tropa escapa a cualquier presupuesto realista de este país. Doctor, pero ¿sí se acuerda que Rusia acusó que México estaba enviando criminales a Ucrania? Gente de los cárteles Eso sí, detenidos. pero no por es eso un apoyo militar, es un apoyo de grupos criminales, Ajá. que además económicamente son autosuficientes. Ay, pues que se vayan todos. Pero se van aguas con se ese van y comentario, regresan Cris, peor. porque estamos exportando verdaderos asesinos. Se van y regresan peor. Sí, 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 es muy cierto. sí, Si logran sobrevivir, regresarían con privilegios de libertad. sí. Ujú. Si así nos está yendo como nos está yendo, ahora imagínense si sobreviven todos estos, ¿cómo nos va a ir? Ay, no. Sí. Dice Héctor que si Claudia dijera algo a favor de Israel, se teme que pongan bombas en el metro, como hicieron en España. Pero quién sabe si fueron los islámicos, porque se acusó a en España, al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sí? Entonces, pues Claudia la tiene difícil. Yo creo que va a tener que jugar a lo que jugó aquel corderito cuando le preguntaron el león y el tigre, oye, ¿a quién le apestan más los hocicos? Y después de que metió la cabeza en ambos hocicos, el corderito contestó, pues la verdad no lo sé, a mí me apestan las narices. Algo así va a tener que decir Claudia si no quiere bombas en el metro, ¿no? En fin. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Pregunta, duda, sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento con el que se quedan? Pues Que pronto llegará el final de los tiempos. ¿Y mientras qué piensas hacer, Cristi? Yo rezar mi rosario todos los días y vivir como Dios me lo ha permitido siempre. Y Muy pues, ¿qué bien, más puedo hacer, muy profesor? bien. José Lule dice, doctor, ¿por qué se está dando esta guerra? Pues yo creo que por permisión divina y como lo dice la Biblia repetidamente, para que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, el nuevo Israel, el pueblo escogido de Dios no son los judíos. En el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, el verdadero pueblo de Israel somos los católicos. Es una verdad teológica tremenda que tenemos que asimilar. Y si Dios permite estos brutales acontecimientos, es para que hagamos un muy profundo, constante y humilde acto de análisis de conciencia. Un examen de conciencia. Y estemos dispuestos a pagar el precio que Cristo permita que paguemos en expiación de nuestras culpas, mejor pagarlas aquí que eternamente en el más allá. Oiga, doctor, una pregunta, pero sí en las Sagradas Escrituras dice que el regreso de nuestro Señor Jesucristo será, o sea, se va a dar cuando sea la conversión masiva del pueblo elegido por Dios, o sea, de Bueno, Israel. puede ser que una derrota militar los convierta. Puede ser. Sí, es muy lógica esa respuesta, Sí. o sea, sí. Y a como se ven las cosas y como dijo usted que pues no es mucho, pues Israel no es un pueblo grande, sino que más bien es al revés, es más grande Irán En y proporciones gigantescas. pues nos podemos imaginar que pues, es una derrota inminente para Israel. Sí, aunque el avance tecnológico de Israel, comparativamente al de Irán, es muy superior, el israelita que el iraní. Y Pero mientras pues ya tenga la no- tecnología
y las armas a su alcance, a su disposición, la derrota va a ser o muy difícil o habrá todavía, quién sabe, una victoria parcial que no marcaría el final de los tiempos, por supuesto. Pero pues ya ve que también pues se está metiendo mucho Estados Unidos. Sí, Y, apoyando a y Israel, apoyando a Israel. ajá, entonces Rusia va a empezar a apoyar a Irán y Corea del Norte se van Ahí a unir. tienes Entonces, el otro escenario apocalíptico. Eso es lo que yo entonces, llamo el escalamiento del conflicto, que puede llegar a escala nuclear. y es cuando se le puede venir la noche a Israel. Y al mundo entero. Exacto. Entonces ahí es donde se puede dar la conversión masiva de los judíos. Dice, aunque sean 10 judíos, pero que se conviertan. O sea, Sí, pero yo quisiera que el sentimiento con el que nos quedemos, más que nada, que se enfoque a nuestra conversión, bueno, sí. a la A nuestra nuestra, conocimiento. a una conversión que no basta con declararnos católicos. Tenemos que aspirar a la santidad. Nos Sí. conviene aspirar a un vivir en gracia constante y permanente, a un vencer al maligno y sus tentaciones maravillosamente seductoras, rosario en mano, Entonces, a no bajar la guardia. en el sentido más profundo del término, a escala espiritual. Ujú. Entonces, con estos acontecimientos se está adelantando la hora del juicio. ¿Podría ser? Pero por piedad de nuestro Señor podría retrasarse, por intercesión de la Virgen, si se lo pedimos. Sí, por eso, si nosotros hacemos pues nos convertimos, la mayoría por lo menos, entonces se retrasa un poco, ¿no? La hora de la misericordia. Así La es. misericordia siempre la vamos a tener, o sea, esté como esté todo. Sí. Eso de ahí tenemos que estar convencidos de cómo es Dios, y Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Justicia. Aunque pasemos, dice, por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, su vara y su callado me infundirán aliento. Sí vamos a sufrir, probablemente, y hemos sufrido. No Pero- tenemos que. pero nunca perder la esperanza y la seguridad, la convicción de que Dios nos ama y Dios no nos va a dejar. Sí, pero Y una cosa muy importante es no confundir la misericordia con la justicia. Ujú. Dios es misericordioso, sí, indudablemente. No sería Dios si no lo fuera. Pero también Sí. es justiciero. Y no sería Dios si no fuera justiciero. Y a aquellos de nosotros que conocemos todo esto, que no vivamos de manera coherente con lo que sabemos, tendremos que pagar un precio mayor que aquellos que no saben lo que nosotros sí sabemos. Va a ser doble. ¿Sí? A todo, Oiga, doctor, a todo don recibido se sigue una gran responsabilidad. sí. Tenemos la Doctor. responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios en un nivel que es muy superior al del promedio nacional. Seamos responsables de ello y estemos listos para rendir cuentas en cualquier momento, y no cuando suenen más fuertemente los tambores de la guerra, que ya están sonando estrepitosamente. Mañana amaneceremos con la noticia de cómo se vengó Irán del ataque de Israel de hoy. Y pasado Santo mañana el contraataque israelita. ¿Y hasta dónde? No lo No sabemos. sé. Pero no augura nada positivo. No augura nada bueno. José Guadalupe, Oiga. dijiste algo. Sí, bueno, yo hace tiempo, hace algunos 2 años, estaba yo, bueno, terminé de trabajar y me vine a descansar un poquito y escuché claramente, ya se lo comenté yo a mi director espiritual, y escuché claramente que me dijeron, este es el tiempo de los viñadores. Y me levanté, dije, pues, ¿quién me habló? Lo busqué en la Biblia y es donde se separa el trigo de la cizaña.
bueno, así decía, yo se lo comenté a mi director espiritual y no me negó, pues, no me dijo que estaba mal, sino que, pues, que me pusiera en oración nada más. Pero escuché claramente que me dijeron que este era el tiempo de los viñadores. Bueno, pues actuar con coherencia de eso, ¿no? Sí, Pero no tú, no no solamente tú, sino todos nosotros. todos. Y a todas estar nuestras velando. familias, y hablemosles a la oreja, al oído, a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, de tal manera que esta idea de vencer al maligno y vencer las adversidades, por atómicas que sean, será rosario en mano. Sí. También le quiero hacer un comentario sobre el rosario. En el principio, cuando yo empecé a andar en el camino con el Señor, que fue en el 2016, yo tengo un cuñado que pues era él muy borrachales y andaba pues de parranda en parranda. Y un día se enfermó de un pie y no se lo quiso atender. Entonces yo soñé que se lo habían mochado el pie y fui y le dije, atiéndete el pie porque soñé que te lo habían mochado, y él soberbiamente me contestó, me muero con él, pero no me lo mochan. Y esa diciembre pues se puso una parrandota que ya se imaginarán. Y entre mi esposa y yo empezamos a rezar el rosario y ofrecerlo por él para que no le mocharan el pie y para su conversión. Pues en enero cayó al hospital y nosotros seguimos rezando el rosario por meses, porque él, pues, del 2016 para acá todavía sigue con el pie malo, pero sí le alcanzaron a mochar nada más 2 dedos del pie, no todo, pero de todos modos no se le ha curado del todo. Yo lo que le digo a mi esposa que fue, pues, gracias al rosario que estuvimos ofreciéndolo porque no le mocharan su pie. Pues alabo tu Y fe simple, tu fe sencilla, que debería de ser la de todos nosotros, la confianza de un niño en nuestro Señor, su misericordia, pero aguas, que el día de la justicia llegará sin avisar. sí, claro que sí. No sabemos cuándo. Hay que estar preparados siempre. Es Como tiempo dice la de guerra, escritura, siempre de guerra espiritual, siempre. Pero además hoy tenemos una probable guerra nuclear a tiro de la esquina, a vuelta de la esquina. pues Dios nos agarre confesados. Y arrepentidos y con un examen de conciencia muy bien realizado. Bien, Exacto, queridos amigos, sí. pues nos vemos el miércoles con nuestro tema psicológico enfocado al desarrollo de las personas, de las familias, de los matrimonios, de las parejas. Muchas gracias por su atención, por su presencia, y Dios los bendiga a todos y muy buenas noches. Hasta la vista. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ¡Viva todos. Cristo Rey! ¡Que viva! Que Dios nos proteja.